santa y limpia, una vida sin pecados y maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Amén. Para honra y gloria de nuestro buen Dios, dejo el tiempo a nuestro hermano Víctor. Hola hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Bueno, hoy tenemos varias visitas en esta mañana, gracias a Dios. Tenemos la visita de Angeli. Bienvenida seas Angeli a la casa del Señor. ¿Quién es Angeli? Bienvenida sea a la casa de nuestro Dios. También tenemos la visita de Mirta Coutinho, el hermano Gabriel y su hijo Gabriel, son madre, hijo y nieto. Bienvenidos sean a la casa del Señor. También a Fabiola, bienvenida seas Fabiola, y Diendina, bienvenida sea también a la casa de nuestro Dios. Bueno, hoy tengo doble privilegio de impartir la Santa Cena y también la exposición en la palabra, así que hoy, antes de impartir la Santa Cena, quiero invitarles a abrir su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a hacer la lectura de ese pasaje y luego vamos a entrar a la meditación del texto antes de impartir la Santa Cena. Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra de nuestro Dios.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mi hermano, mi hermana, si usted recuerda la meditación de la semana pasada, antes de tomar la Santa Cena, fue en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 24, y allí meditamos bajo el mandato de Dios, que era despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Y en medio de ese mandato, en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 24, vimos, mis hermanos, el mandato de Dios a caminar en una vida nueva. Ahora, mis hermanos, hoy seguimos en esta serie, pero ahora vamos en Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Y por decirlo así, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Por eso hoy vamos a meditar brevemente bajo el tema titulado Andad como hijos de Dios en un mundo corrompido. Andad como hijos de Dios en un mundo corrompido. Mis hermanos, la pregunta del millón de todos los cristianos, de todos los que queremos hacer la voluntad de Dios es: ¿cómo se ve una vida cristiana que está glorificando a Dios? ¿Cómo luce una vida que verdaderamente está glorificando al Señor? O bueno, hay que hacerlo más personal. ¿Cómo estoy viviendo para la gloria de nuestro Dios? Y bueno, la Biblia nos va a responder esta pregunta tan importante en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos va a responder con sentimientos. Tampoco, mis hermanos, con experiencias místicas o reglas humanas, sino demostrándonos que la vida que agrada a Dios es aquella que imita al Señor y refleja a Cristo en su vida. Y después de darnos el mandato de despojarnos y de vestirnos, ahora nos llama a la acción, a vivir como Dios quiere que vivamos en este mundo, sin necedades, sin pecado, pero tampoco sin religiosidad. Porque muchas personas se equivocan pensando que por ser muy religiosas están agradando al Señor. Pero lo primero que nosotros vamos al texto y el encabezado número 1 que nos va a llevar a vivir como hijos de Dios en un mundo corrompido es, punto número 1, versículo 1, imitar a Dios. Imitar a Dios. Imitar a Dios es el mandato para usted, para usted, para usted y para mí. Eso es lo primero a lo que nos llama el texto. Noten lo que dice el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Allí vemos dos mandatos en ese texto, mis hermanos. Número 1, imitar a Dios. Y número 2, el por qué. Porque somos hijos amados de Dios. Mis hermanos, la Biblia nos manda a decir que como hijos de Dios debemos de tener una fuerte relación con el Señor. Los que tenemos la dicha de tener aún los hijos en casa, mis hermanos, el 70 o 60% de lo que son nuestros hijos representa lo que somos nosotros como padres. Si tu hijo saluda, si tu hijo es amable, si tu hijo es respetuoso, tu hijo es el reflejo de lo que tú le enseñas.
Ahora el otro 40 o 50% es ya en su naturaleza caída, y también a los maestros y a los compañeros también con los que convive en la escuela. Bueno, mis hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, como dice el texto, nuestro deber es imitar a nuestro Padre. Imítenme a mí, decía el apóstol Pablo, así como yo imito a Cristo. Hermanos, Dios nos manda a que lo imitemos a Él. ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios y porque Él nos ama. Noten que el texto no dice imiten a Dios para que puedan ser sus hijos. No, el texto dice imiten a Dios porque ya son sus hijos amados. Mi hermano, tenemos el mandato de Dios a imitarle a Él. Y por demás está decir que Dios es el modelo supremo para nuestras vidas. No la cultura, no los artistas, no los deportistas, no los políticos, no los maestros, no, Cristo. Cristo es nuestro máximo ejemplo para todos los que alguna vez creímos y hemos nacido de nuevo y hoy somos hijos de Dios por la fe. El imitar a Dios es un mandato al grado de que en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 dice: sed santos porque yo soy santo. Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es soberano y muchas cosas, pero la Biblia acentúa 3 veces que nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Y cómo nosotros podemos lograr imitar a Dios? Ya vimos el mandato, ahora vamos a dar el primer paso, versículo 2, número 2. Vamos a poder lograr imitar a Dios cuando andemos en amor. En amor, versículo 2, dice así el texto: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, otra vez, ¿quién es el máximo ejemplo de amor? Nuestro Señor Jesucristo, quien dice la carta a los romanos que murió por nosotros siendo sus enemigos. Dice el texto que alguno morirá por el justo. Y tal vez digo, alguien morirá por su hijo, por su cónyuge, pero nadie morirá por el impío, nadie morirá por el desconocido, pero Cristo murió por nosotros. Y nosotros, mis hermanos, debemos también amar. Y ese amor, mis hermanos, no solo se expresa en abrazos, en tener en estima a la persona, sino también muchas veces en una reprensión. Porque el que ama reprende, el que ama enseña, el que ama, mis hermanos, se preocupa por formar a la persona en todos los sentidos de la vida integralmente. No solo académicamente, sino también de manera emocional. Y no solo de manera emocional, sino también de manera física. Miren, hermanos, yo soy padre de 4 hijos. Y me preocupo por las 3 áreas de vida de mis hijos: lo espiritual, lo intelectual y lo físico. ¿Soy suficiente para hacer esa tarea? No, ni usted ni nadie, pero en la fuerza del Señor, dependiendo de Dios y aprendiendo a ser disciplinado en nuestras propias vidas personales, nosotros lograremos formar también personas de bien. Y eso es en casa, y también lo mismo se logra en la iglesia. Mi hermano, yo, aparte de orar por usted, me dedico a estudiar la Biblia y a enseñarle lo que el texto dice, la verdad de Dios para usted. No lo que está enseñando, no lo que está de moda, no lo que el mundo piensa, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Y noten que el amor es tan agradable al Señor que es una ofrenda y un olor fragante para el Señor. Mis hermanos, ¿cuáles son los 2 más grandes mandamientos? Amar a Dios con todo el corazón y amar ¿a quién? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, tenemos que amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos.
Lo tercero lo encontramos del versículo 3 al versículo 4, y es que es necesario una vida separada del pecado. Es necesario tener una vida separada del pecado para poder andar como hijos de Dios en un mundo corrompido. Noten lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermanos, vivimos en una sociedad hipersexualizada, hiper mal hablada. Hoy, mis hermanos, en el siglo XXI, en las redes sociales, lo que se glorifica es lo vulgar. ¿Quién es más vulgar? ¿Quién es más irrespetuoso? Eso es lo que hoy nuestras sociedades glorifican. Hay un payaso que no tiene nada de chiste que se llama Brincos, que es vulgar a más no poder y llena estadios y dice un montón de vulgaridades, y la gente paga para que la suban y se burlen de sus defectos. Imagínense, pagar para que se burlen de mí es lo más tonto que he visto. Pero hermanos, eso es lo que hoy en día deja mucho dinero y a la gente le llama mucho la atención. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que vivir una vida separada del pecado. Y mis hermanos, Pablo pasa del amor a la pureza, porque el verdadero amor jamás justifica el pecado. El amor de Dios no justifica el pecado. Y noten que estos pecados son de conducta. Número 1, la fornicación. Todo tipo de impureza sexual, dentro y fuera o antes del matrimonio. 2, inmundicia, todo tipo de pecado. Y finalmente, la avaricia, el Dios dinero. Cuando en nuestras vidas no es Dios quien gobierna, sino el dinero. Hermanos, está bien trabajar, está bien tener, pero los bienes son para disfrutar, son para la gloria de Dios y son para disfrutar, no son para acumular. No son solamente para engruesar las bolsas, mis hermanos, y dejar de vivir. Que no se nos olvide eso, mis hermanos, aunque en aquellos días en Éfeso esto era muy normal. Para los éfesos esto podía ser normal, pero para la iglesia, Pablo les está diciendo, ustedes no vivan así. Miren, la gente de hoy no tiene pudor, viven en la fornicación, viven en la inmundicia, viven en la avaricia. Quien tiene más gana. Así es este mundo. Pero nosotros no debemos ser así. Debemos de ser todo lo contrario. Mis hermanos, y esto no es legalismo, es santidad y un mandato de Dios. Dios nos está pidiendo coherencias en nuestra vida, coherencia en nuestra identidad. Es algo de coherencia, mis hermanos. Porque si nosotros decimos conocer a Dios, nuestra vida verdaderamente tiene que ser otra. Pero recuerden lo que decía la semana pasada el texto. ¿Dónde empieza el problema? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde empieza el problema? En las ideas. Somos lo que pensamos. Y lo que tenemos que tener presentes, mis hermanos, son las verdades de Dios. Dios quiere que sus principios, sus valores, su palabra viva tan dentro de nosotros que nuestras acciones broten de manera natural, que no sean forzadas, que sean naturales, mis hermanos. Y finalmente quiero decirles que un corazón lleno de gratitud al Señor se deleita en lo que Él manda. Un corazón lleno de gratitud al Señor se deleita en lo que Él manda. Mi hermano, mi hermana, ¿cuándo fue la última vez que al escuchar una verdad de Dios que ha liberado tu vida, te ha dejado un gozo eterno en tu vida? ¿Y te has gozado hasta el fin del mundo, hasta el fin de tu vida? Yo sí, una sola, que Cristo está conmigo hasta el último día de mi vida. Y eso me da más gozo
que todo lo que puedo conseguir y tener en este mundo. Esa verdad, mis hermanos, es lo que llena mi corazón. Y finalmente, punto número 4, esta es una advertencia: el pecado no puede heredar el reino de Dios. El pecado no puede heredar el reino de Dios. Versículo 5: porque ya sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, Pablo no está diciendo aquí, no se refiere a un pecado circunstancial que usted cometió. No, en eso hay perdón. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué cosa? De toda maldad. No, Pablo no se está refiriendo a esos pecados ocasionales, no, se está refiriendo a un estilo de vida. Que su estilo de vida de usted sea ser avaro, ser idólatra, que todos estén en el nicho de su corazón menos Dios. Que sea una forma de vivir que no glorifica al Señor. Y mis hermanos, todos aquí somos convictos de pecado. Pero hoy, en esta mañana, antes de venir a la mesa del Señor, Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, de meditar cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque usted conoce su pecado, yo conozco el mío, y Dios tiene el poder para perdonarnos. Pero Dios también quiere, mis hermanos, que usted y yo, los principios que escuchamos de la palabra, estén tan adentro de nuestro corazón que no lo volvamos a repetir. Que tengamos cada vez una vida madura para el Señor. Antes de terminar, yo quiero que entendamos esto. Este texto nos enseña, número 1, que como creyentes tenemos el deber, número 1, de imitar al Señor. 2, de amar al prójimo como Cristo nos amó. 3, de vivir en santidad, no por religiosidad o porque la iglesia o un pastor nos los pida, no, es porque Dios lo exige por coherencia y por el bien de nuestras almas. 4, debemos de vivir en gratitud. Y 5, debemos de rechazar el estilo de vida de este mundo que niega el evangelio y niega la gloria de Cristo. Mis hermanos, yo los invito a que oremos, a que nos pongamos a cuentas con el Señor, que confesemos nuestras maldades y participemos de la mesa. Porque el texto dice que uno haga memoria, que se examine y participe. ¿Y quiénes son los que van a participar de la mesa del Señor? Número 1, los que han nacido de nuevo. Número 2, los que están bautizados. Número 3, los que están en plena comunión. ¿Qué significa estar en plena comunión? Confesión de pecados. Estar en comunión con el Señor a través de la oración. Así que vamos a orar, y después de la oración y de la confesión de los pecados, voy a pedir a mis hermanos diáconos que están en la puerta que repartan los elementos después de la oración. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir a tu mesa. En esta mañana, Señor, te pido por los elementos, que los santifiques, Señor. Estos elementos representan tu cuerpo y tu sangre, que fue derramada, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Padre, te pido perdón por los pecados, por mis pecados personales y por los pecados de tu congregación. Señor, haznos aptos en tu gracia para participar, para sentarnos a tu mesa como hijos amados, listos a imitarte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo nos llene y nos ayude a seguir adelante. Padre, fortalécenos y anímanos, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mientras los hermanos reparten los elementos, voy a pedir a la iglesia que busque el texto en 1 Corintios 11, por favor, para terminar este tiempo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al versículo 26. Lo vamos a leer y vamos a ir participando de los elementos de la cena del Señor.
Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, por favor. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a leer el versículo 26, que nos recuerda el por qué hacemos esto y nos invita a mirar al pasado, nuestro presente y también ver el futuro glorioso en la venida de nuestro Salvador. Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento en el cual nos permites recordar tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Señor, que este momento nos fortalezca de manera personal, familiar y eclesial. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que fortalezcas a tu iglesia, comunidad de la gracia, que nos ayudes a amarte con todo el corazón, que nos ayudes a amarnos los unos a los otros, que tengas misericordia de tu iglesia, que nos ayudes, Padre, con lo que sigue, con la enseñanza de los maestros hacia los niños y con la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para exponerla con poder y autoridad y también para entenderla y para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a pedir a los maestros de la escuela dominical que pasen a la parte de atrás con los niños, mientras que los adultos nos quedamos en la sala principal para escuchar la exposición de esta mañana. Hermanos, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos al libro de los Hechos. Seguimos en nuestra serie expositiva, el Evangelio que conquista al mundo. Recuerden que estamos en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 4, esta exposición de esta mañana será en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22. Y como ya dijo nuestro hermano Raúl, el tema se titula Obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la meditación de esta mañana, obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos por favor al texto en el libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22. Aunque yo solamente voy a leer hasta el versículo 7 y luego estaré haciendo la exposición hasta el versículo 22. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice así la palabra de nuestro Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mis hermanos,
Una de las verdades centrales que podemos ver en el cristianismo a lo largo de la historia es que el evangelio nunca avanza sin oposición. Vuelvo a repetir esto: el evangelio jamás avanza sin oposición. Mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, vemos por primera vez que la iglesia se enfrenta contra el poder religioso establecido, contra una de las instituciones religiosas ya fomentadas por los sumos sacerdotes y en la nación de Israel. Y vemos, mis hermanos, que el mensaje es el mismo, que solamente en Cristo hay salvación, y que bajo ese mismo mensaje el cojo del capítulo 3 que vimos hace 15 días había sido sanado. Eso a las autoridades, mis hermanos, religiosas no les gustó. Y lo que podemos observar o lo que podemos aprender de este pasaje es que cuando el evangelio comienza a conquistar corazones, inevitablemente empezará a enfrentar los sistemas establecidos por los hombres, y los orgullos comenzarán a ser derribados por Dios, y eso provocará gran oposición. La verdad y el mandato de Dios en este mundo no son bienvenidos. La pregunta es: ¿a quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? Por más está decir el texto en esta mañana que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso vamos a verlo desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Y lo primero que podemos ver es que, punto número 1, el evangelio provoca oposición cuando es proclamado con fidelidad. El evangelio provoca oposición cuando es proclamado con fidelidad. Versículo 1 al 4. Voy a leer del versículo 1 al versículo 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, noten, en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, la predicación del Cristo resucitado incomodaba a las autoridades de aquel tiempo. ¿Y por qué? Porque si usted ha estudiado un poco la Biblia, los saduceos no creían en la resurrección. Estos hombres eran elitistas, les gustaba tener mucha influencia política, y de hecho la tenían, no solo en Palestina, sino que también la tenían y la gozaban con el Imperio Romano. Eran ricos y acaudalados, y su visión era: disfruta aquí porque no habrá eternidad para disfrutar. Así que, ya que ellos escuchaban que los cristianos predicaban de la resurrección de los muertos, les incomodaba grandemente. Y hermanos, si no hay resurrección de los muertos, como dijo el apóstol Pablo, entonces comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué cosa? Moriremos. Pero no es así. Hay una eternidad que nos espera, y lo mejor es vivir con sabiduría en este mundo como Dios manda. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Para todo hay tiempo. Y yo tengo un dicho: cuando usted mira, yo comparo la vida como un pastel, y cuando usted se quiere atragantar y se come todo el pastel de un solo bocado, ese pastel le hará daño. Pero si usted sabiamente comienza a comer por rebanadas, poco a poco, a disfrutar su vida de la mano de Dios, entonces todo lo que haga, todo será bendición. Pero hermanos, volvamos. Estos hombres rechazaban el mensaje de Cristo. Número 1, porque anunciaban que Él era el Mesías. Número 2, porque Él es Dios. Número 3, porque Él había resucitado. Número 4, porque en su nombre habían sanado al cojo, que por más de 40 años había sido despreciado por la sociedad. Y número 5,
porque ese hombre estaba de pie con los apóstoles y no podían negar el milagro que estaba ocurriendo en ese momento. Hermanos, por eso estos hombres, tan grande fue su furia, que dice el versículo 3 lo siguiente: y les echaron mano y los pusieron ¿dónde? En la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hermanos, lo que sufrieron los apóstoles fue una oposición terrible, una oposición férrea, no solo de manera ideológica, sino también de manera física. Hoy, mis hermanos, la oposición, hoy gracias a Dios, solamente es ideológica. Todavía no llega a ser física, como están sufriendo nuestros hermanos, lo que decía el miércoles. Nuestros hermanos que sufren en el África, en el Asia, ellos están sufriendo por causa del Islam y están siendo muertos, asesinados en Nigeria, en China, en todos esos lugares, o ahí mismo en Siria. Están siendo perseguidos y no solo van a la cárcel, son asesinados por su fe. Pero noten lo que dice el versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué cosa? Creyeron. Y el número de los varones era ¿de cuánto, hermanos? 5,000. ¿Recuerdan la primera conversión en el sermón de Pedro, que eran 3,000? Y aquí son 5,000, solamente contando a los hombres. Si tenían esposas, que era lo más seguro, y tenían de 3 a 4 hijos mínimo, porque en aquel tiempo había mucha tasa de mortalidad. Hermanos, era grande la iglesia ya en esos momentos, a pesar de la oposición. Y hermanos, lo que estaba sucediendo es que Dios estaba obrando en medio de la oposición, porque ninguna dificultad puede parar el evangelio que brota de la voluntad poderosa del Señor. Si Dios habla, las personas creen, escuchan, nacen de nuevo y Dios hace su voluntad en esas personas. A pesar de que unas tengan que sufrir el martirio, a pesar de que otras tengan que morir, Dios hace que su palabra siga corriendo en los corazones humanos, como lo hizo con los apóstoles y lo sigue haciendo el día de hoy. Mis hermanos, la fidelidad del evangelio siempre traerá resistencia demoníaca y humana, porque los hombres no quieren someterse a la voluntad del Señor. Pero hay una buena noticia: la oposición humana ni demoníaca nunca podrá frustrar los propósitos de Dios, porque Dios es soberano y todopoderoso para hacer lo que a Él le place, mis hermanos. Y 3, el éxito del evangelio no depende de la aprobación de las autoridades humanas. Vuelvo a repetir esto: el éxito del evangelio no depende de la aprobación de las autoridades humanas. En aquellos días los saduceos se opusieron a los apóstoles porque predicaban en Jesús, porque hablaban de la resurrección, y en nuestros días no se permite hablar abiertamente de Jesús porque el cristianismo es homofóbico. Es también un mensaje excluyente, dicen ahora los de la política. Pero, hermanos, la pregunta es: ¿a quién obedecerás? ¿A los hombres o a Dios? Es mejor obedecer a Dios cuando los hombres se oponen al Señor. Y aunque hoy el mensaje del cristianismo sea políticamente incorrecto, nosotros tenemos que creerlo, vivirlo y proclamarlo. Porque hoy, mis hermanos, si el gobierno de México sigue avanzando en las políticas de izquierda que estamos hoy metidos, créanme que para el otro sexenio arrestarán a todo aquel que comience a predicar en contra de las relaciones homosexuales, en contra del aborto. Comenzaremos a tener problemas legales los que prediquemos el evangelio. Así que, mis hermanos, tenemos que despertar, lo que hablaba el domingo pasado en la carta a los Efesios. Despertemos, abramos nuestros ojos espirituales y entendamos la verdad de Dios.
que el evangelio no es bien recibido en este mundo, pero nosotros tenemos el deber de creerlo, de vivirlo y de proclamarlo con valentía, como lo hicieron los apóstoles. Punto número 2. El evangelio, mis hermanos, es defendido con valentía por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir esto. El evangelio es defendido con valentía por el poder del Espíritu Santo. Versículo 5 al versículo 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Noten, hermanos, la pregunta es: ¿en quién se amparan usted? ¿De dónde viene su autoridad? Es como que si hoy a usted, al llegar a la esquina, lo para un policía y está a punto de arrestarle y le pregunta: ¿por qué vives como vives? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué actúas de cierta manera? ¿Por qué riges tu vida de ese modo? ¿Por qué pones tu esperanza en la eternidad? ¿En quién está fundamentada tu fe? Se resume la respuesta en una sola palabra: Jesucristo. Jesucristo, el evangelio. Y eso, mis hermanos, era el interrogatorio que tenían hacia los apóstoles. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Con qué poder sanaron al cojo? ¿Cómo se atreven a decir que en Cristo hay perdón de pecados? ¿Cómo se atreven a hablar de que hay resurrección de los muertos? Noten, el problema siempre es la autoridad y bajo qué los apóstoles se estaban amparando. La respuesta es sencilla, como les dije: Jesucristo. Pero noten lo que hace el Espíritu Santo. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está la respuesta, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y noten la respuesta: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten la respuesta de los apóstoles, hermanos. No dijeron: es que lo hizo, no dijo Juan, pues fue Pedro, yo no fui. No, pues es que Juan me acompañó, imagínense. No, ellos fueron firmes en su respuesta, fueron firmes en su convicción, porque ellos no solo creían, sino que conocían profundamente la verdad. Allí radica, mis hermanos, la diferencia entre un mal cristiano y un buen creyente maduro. En ser lleno del Espíritu, en conocer la verdad, en creerla y tener el poder del Espíritu en nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo produce claridad y valentía al proclamar la verdad. Solamente lo hace el Espíritu, no lo hace nadie más. Usted puede estudiar teología, usted puede estudiar exégesis, homilética, miles de cosas para exponer, pero al subirse al púlpito es Dios quien usa a la persona. Al exponer el texto y enseñar a otro, es el Espíritu de Dios quien convence a quien es enseñado. Es Dios a través de su poder que nos capacita para decir: solo Cristo salva. Solo en Cristo hay perdón de los pecados. Y ¿saben algo, mis hermanos? La iglesia no tiene el derecho al diluir el mensaje por cuestión de agradar a los hombres.
Vuelvo a repetir esto. La iglesia no tiene el derecho de diluir el mensaje para agradar a los hombres. Porque, hermanos, seamos sinceros, vivimos en un mundo en el cual el hombre es glorificado, quiere ser glorificado. Pero, hermanos, en la iglesia, el único que es digno de honra, gloria y honor se llama Jesucristo, quien es el autor de su salvación, de la suya y de la mía es el Señor. Él es el Señor de la iglesia, Él es el Señor de todas las cosas, y a Él, mis hermanos, debemos la honra y la gloria solamente. Y no tenemos el deber, ni yo desde atrás de este púlpito, ni usted en su vida, cuando le pregunten: ¿cómo puedo ser salvo? ¿En qué nombre puedo ser salvo? Usted pregúntele a cualquier religión que no crea en la Biblia, que no la estudie, que no la conozca, que no la sepa interpretar, pregúntele: ¿cómo puede ser salvo? Y le dirá: hay que confesar sus pecados al sacerdote, hay que hacer penitencia, hay que dar limosna, hay que portarse bien, hay que hacer esto y esto. Mientras que la Biblia dice: arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, ese es el mensaje, que en Cristo solamente hay salvación. Lo voy a leer literal, lo que dice el versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo de Nazaret. Punto número 3, versículos 13 al 18. La autoridad humana reconoce el poder de una vida transformada. Vuelvo a repetir esto. Las autoridades humanas reconocen el poder de una vida transformada. Versículos 13 al 18. Vamos a leer el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado, ¿qué cosa? ¿Con quién? Con Jesús. ¿Qué eran Pedro y Juan? Pescadores, personas comunes y corrientes, como lo eres tú y soy yo. Así, pero tenían un denuedo y tenían un conocimiento. Y cuando las autoridades vieron cómo estos hombres se expresaban y la seguridad y que los hechos estaban allí, se sorprendieron y dijeron: estos han estado con Jesús. Definitivamente, mis hermanos, ellos habían estado con el Señor. Y el milagro era imposible de negar. No solamente porque ellos estaban siendo totalmente diferentes, porque no concordaba que un pescador se expresara de esa manera. No era normal, pero había estado 3 años con Jesús. 3 años, mis hermanos. Y eso nos alienta a todos, que aunque por muy humildes que sean nuestros orígenes, si nosotros, mis hermanos, conocemos este libro, nosotros vamos a tener sabiduría celestial en nuestras vidas. Porque, hermanos, este mundo está lleno de títulos, pero falta de sabiduría. Y la Biblia, mis hermanos, tiene el poder para hacernos sabios, para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Y no solo para Él, sino también para hacerle bien a la sociedad, que tanta falta le hace a este mundo en el siglo XXI. Buenos ciudadanos, responsables, sabios, disciplinados. Y la Biblia tiene ese poder para que nosotros podamos ser ese tipo de hombres, como lo fue Pedro, transformados por Dios, con una vida totalmente renovada. Y noten lo que dice el versículo 14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Nada, absolutamente nada, mis hermanos. No podían negar lo que estaba sucediendo. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos.
notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué podemos ver en ese lugar? ¿Qué podemos ver allí en este texto? Lo siguiente, que una vida transformada es respaldada siempre por el mensaje del Evangelio. Solamente Dios puede cambiar rotundamente nuestras vidas. Solo Dios tiene el poder para que usted vaya por la izquierda y de repente dé una vuelta completa y empiece a ir por la derecha. Un cambio total de vida para que Dios sea glorificado. 2. La comunión con Cristo es un testimonio visible. Hermano, una persona que ora, que conoce la Biblia, se conoce, hermano. Se conoce. No hay necesidad que usted haga lo que usted quiera aparentar. La persona que ora y conoce y tiene comunión con Dios, se ve, hermanos, se siente. Uno lo puede sentir, que Dios está con ese hombre o con esa mujer, porque la autoridad es delegada solo de parte de Dios. No lo delegan los hombres. Y 3, el mundo puede tolerar los milagros, pero rechaza la autoridad de Cristo. El mundo quiere milagros. Miren, solo encienda la tele de paga y busque el canal de su preferencia del Evangelio. Y ahí verá cómo llegan en silla de ruedas y salen brincando, hermanos. Cómo llegan en cama y salen musculosos. Cómo llegan obesos y salen delgados. Cómo llegan con amuelas picadas y salen rellenas de oro. Y un montón de cosas más. Milagros por donde quiera. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que Dios ya hizo y que Dios está por hacer en su vida? El que ya hizo es salvarle. Y el segundo que está realizando es que usted se parezca a Cristo, que usted sea maduro, que usted y yo seamos maduros, que usted y yo seamos hombres y mujeres que de acorde a nuestra edad vaya nuestra sabiduría, hermanos. Porque, como decía un expresidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, muy rápidamente nos volvemos viejos, pero ya muy tarde somos sabios. Que sea todo lo contrario, mis hermanos. Que nosotros podamos ser hombres de 20 y tantos años y que tengan conocimiento, que sean respetuosos, que conozcan la Biblia, y que tengas 30 y conozcas lo que es ser padre, lo que es ser una madre responsable, lo que es ser un buen ciudadano en este mundo. Allí entonces, con el conocimiento de Dios, Dios comenzará a obrar en nuestras vidas. Y finalmente, para terminar este sermón, la iglesia primitiva decide obedecer a Dios por encima de toda amenaza. La iglesia apostólica decide obedecer a Dios por encima de toda amenaza. Vamos a ver la amenaza del versículo 19 al versículo 22. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren, ahí hay un principio eterno para siempre, hermanos. Si Dios dice sí, es sí por siempre. Y si Dios dice no, es no, mis hermanos. Si Dios dice sí, aunque el mundo entero diga no. Y si Dios dice no, aunque el mundo entero diga sí. Y aunque su corazón y el mío sea rebelde, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Si Dios dice nada de relaciones antes del matrimonio, así es. Si Dios dice que el homosexualismo es pecado, así será. Si Dios dice que debemos de vivir santamente, así tiene que ser. Todo lo que Dios dice es así debe de ser. Ahora, si tú quieres filosofar un poco y dices, bueno, ¿por qué Dios no nos permite tal cosa? ¿Por qué Dios no nos permite tener 2 mujeres? Te lo digo fácil y rápido. Apenas podemos con una.
con una. Economía, emocional, todos los gastos que hay, apenas una. Imagínate tener dos. He visto hombres con mucho dinero y recursos económicos irse a la quiebra por tomar dos matrimonios a la vez. No es sano, ni para tu mente, ni para tu cuerpo, ni para tu cartera. Solamente un punto, para que veas el por qué Dios prohíbe las cosas, porque no nos hace bien. Hermanos, ¿qué podemos ver? Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Noten, hermanos, la decisión de la iglesia. Ellos dijeron, es imposible callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo aquí en Jerusalén y lo que va a hacer en el mundo a través del evangelio. Es imposible. No podemos callar. Y finalmente el versículo 21 al 22 nos dice que la gloria debe de ser solo para Dios. ¿Recuerdan una de las solas de la reforma? Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Versículo 21 al 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En pocas palabras, mis hermanos, como dice el texto, todos glorificaban a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, aplicaciones finales. Cuando la autoridad humana contradice a Dios, el creyente tiene un firme compromiso de obedecer a Dios y desobedecer a los hombres. El testimonio cristiano no puede ser silenciado por amenazas humanas. Vivir para la gloria de Dios tiene un costo alto, pero vale la pena, mis hermanos. Vivir para la gloria de Dios tiene un costo grande, pero vale la pena vivir para Dios. Mis hermanos, la invitación a seguir leyendo el capítulo 4, porque la próxima semana cerraremos este capítulo. Que Dios nos ayude a obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy nos has hablado. Te pedimos en el nombre de ti, Jesucristo, que nos ayudes a poner por obra todo lo que hemos aprendido, Señor. Que así como fue obediente Pedro y todos los apóstoles y la iglesia primitiva, también nosotros en Comunidad de la Gracia, Señor, te obedezcamos primero a ti antes que a los hombres, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.